precioso tiempo hemos tenido en el Señor, que ese es uno de los desafíos que tenemos todos los días. No estar con el Señor, es estar en el Señor. Varón, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y cuando tenemos un tiempo como el que compartimos recién, uno puede comprender de que cuando uno está en el Señor, hasta lo que no tiene ningún sentido comienza a tenerlo, y lo que no tiene aparentemente ninguna dirección comienza a tenerla. Así que le damos gracias al Eterno, porque el hecho de haber permitido este tipo de coinonía, este tipo de amores, me gustó mucho esa simbología que el Señor usó y trajo memoria de esa desnudez. ¿Y por qué Adán y Eva no sentían vergüenza? Claro, porque era como Dios los quería, sin absolutamente nada, sin prejuicios, sin ese vano conocimiento que a veces decimos manifestar y que a veces manifestamos, porque de hecho lo tenemos, pero que a la hora de poder entender la dirección de Dios, dice su palabra que sus pensamientos son absolutamente insondables y claramente más altos que los nuestros. Y a veces uno entiende de manera intelectual esa expresión, pero a la hora de vivenciarlo nos cuesta y terminamos priorizando nuestros pensamientos a los suyos, y evidentemente eso puede llegar a ser de beneficio hasta determinado momento, pero hay un mojón en nuestra vida donde Dios nos hace saber que nuestro intelecto no alcanza, nuestra expertise no es suficiente, de que todo nuestro bagaje, bueno, no es absolutamente lo necesario para poder transitar por determinados momentos. Y es así en donde uno de manera consciente termina reconociendo de que si no es con Él, es absolutamente inviable poder alcanzar determinadas alturas. Bueno, una vez más, es un grandísimo gusto compartir con ustedes. Y hablábamos al comienzo de una manera un poco informal, cómo Dios está utilizando algunos vehículos que en definitiva lo que hicieron fue sacarnos de nuestra zona de confort, sacarnos de nuestra zona de comodidad, no porque Dios sea malo, sino porque definitivamente ese vehículo ya no nos era útil, ya no era funcional a los propósitos del Eterno, y era necesario poder entenderlo a veces a partir de situaciones que debo reconocer no son gratas, pero son absolutamente necesarias para poder asumirlas. Puedo recordar, y seguramente ustedes también, ese mojón en la vida de ese enorme profeta de Dios llamado Abraham. Había un mandato de Dios sobre la vida de su siervo, y era que él se tuviera que apartar de todo lo conocido. Seguramente lo hemos leído centenares de veces y habremos escuchado capaz que igual cantidad de prédicas referidas o cimentadas sobre ese texto bíblico. Y bienvenido sea. Y el ejercicio del repaso creo que es pertinente, porque así como Abraham pudo tener un preconcepto de lo que Dios quería, claramente Abraham también era un hombre sujeto a pasiones. Claramente también había en el corazón de Abraham una animosidad, no lo digo en malos términos, quiero decir de que él simplemente era un humilde mortal, igual que cada uno de nosotros, que es el resultado claramente de una fecundación, que es el resultado de un tiempo, de una cultura, de un padre, de una madre, de una sociedad, de un contexto cultural, histórico, geográfico, y que cada una de esas cosas van haciendo de nosotros personas definitivamente particulares. Y esa particularidad no es algo espontáneo ni es algo casual, sino que
hacia la singularidad y hacia la particularidad por la cual Dios permitió que yo tuviera que vivir todo lo que viví y estar hoy en donde yo tengo que estar. Y a mí siempre me gusta decir, no porque sea una frase hecha y suene lindo, sino que yo creo que Dios ama tanto a Uruguay que los ha puesto ustedes en este lugar para que comiencen o continúen trabajando la tierra que Dios nos confió, porque la vida es una maravillosa expresión de confianza y aunque suene muy lindo y romántico, debo reconocer que no deja de ser a veces un poco difícil. Creo que Abraham al principio no lo entendió a cabalidad, por lo tanto se llevó a su sobrino Lot, ustedes ya conocen la historia. Sin embargo, hubo un momento en la vida de Abraham, en la vida de su peregrinar y de ir en pos de su propósito eterno, de ese designio que Dios tenía para él. Él tenía que ser un padre de multitudes, pero había una animosidad, había un pensamiento, había un paradigma en el corazón y en la mente de Abraham que el Señor sabía que en algún momento iba a ser piedra de tropiezo y seguramente, y esto no es doctrina, esto es un pensamiento mío, y yo estoy convencido, insisto, a título muy personal, de que el Señor ya venía hablándole respecto de la urgencia de tener que desligarse de cosas de las cuales él no quería desligarse porque no lo entendía o porque no quería entenderlas, no lo sé. Y Dios permitió un escenario un poco complejo en donde los pastores de uno y los pastores de otro comenzaron a lastimarse, comenzaron a tener ciertos pleitos, ciertas animosidades, y es allí, a partir de ese escenario un poco difícil de vivir, que Abraham pudo entender que había cargado demasiadas cosas en la mochila de su vida y había cosas que tenía que dejarlos a un lado si es que él quería ir en dirección de lo divino. Y ese es un desafío que, valga la redundancia, nos desafía todo el tiempo, porque creo que no hay un nivel de madurez en donde uno definitivamente lo sabe todo, sino que Dios nos va llevando por distintas estaciones y a medida que haya que ajustar algunas cosas lo va haciendo, porque a veces el conocimiento termina siendo una piedra de tropiezo, y si no, pregúntenle a Eva que comió del árbol, y después a Adán que comieron del árbol del conocimiento. A veces el conocimiento, que es una virtud, creo que por definición general, a veces cuando es mal usado, porque hay una interpretación incorrecta, porque hay un uso indebido, porque hay una manipulación inadecuada, a veces cuando ese conocimiento está, insisto, yo creo que es un valor positivo en sí mismo, a veces uno tiene que renunciar a ese conocimiento y simplemente transitar en obediencia, porque es excluyentemente el vehículo que nos va a ayudar a llegar hasta donde tenemos que llegar. Hoy tenemos una suerte de, más que prédica, es casi que un análisis geopolítico del mundo, y no quiero pecar de vanidoso ni nada que se le parezca, pero francamente cuando comencé a trabajar sobre esta palabra me di cuenta de que el mundo era realmente muy pequeño y de que aún nosotros, estando a miles y miles de kilómetros tal vez del epicentro de donde hoy el mundo está rugiendo y rugiendo de una manera muy fuerte, como aquel filisteo incircunciso que gritaba y gritaba muy alto y gritó durante mucho tiempo hasta que alguien se animó a callarle la boca. Y yo creo que ese es el tiempo de la Iglesia de Jesucristo. Creo que David es una figura superlativa en este tiempo, pero para eso tenemos que entender que David fue un hombre conforme a su corazón. Y ese diseño y esa forma y esa estructura no son fáciles de forjar, porque cuando el alfarero se va metiendo en nuestra vida, se va encontrando con algunas durezas y por allí, tiene que trabajar de una manera un poco más compleja. Esto cuando vas a un quiropráctico, porque resulta que tenés un nudo, ¿verdad? O por allí una contractura que no hay analgesia que te ayude a paliar el dolor, y de repente vas a un quiropráctico, un médico, no sé, encontrás algún masajista que aplique allí una medida de fuerza sobre
sobre ese nervio, sobre ese nudo con el que a veces uno carga, que no deja de representar más que una medida de dolor. Seguramente duele y duele mucho, pero es absolutamente necesario para poder descomprimir ese dolor y para que el cuerpo pueda funcionar de una manera mucho más aceitada, de una mejor manera. Pero no es fácil cuando el alfarero, insisto, comienza a trabajar en el barro de nuestra vida y poder lograr esa forma. Y yo creo que tiene que ver mucho con un rasgo de identidad. Por allí he escuchado muchas veces, y suena muy lindo, ¿no? A veces cuando la estamos pasando un poco fulera, por allí siempre llega algún versículo que te dice como que Dios guarda las peores batallas para sus más robustos soldados. Y yo digo, bueno, la verdad que no me interesa en lo más mínimo ser ningún robusto soldado, sino que, Señor, pasa de mí esta copa. Pero debo de entender de que hay veces en donde esa respuesta no puede ser, porque no está a la altura de lo que yo tengo que hacer, porque debo de reconocer de que muchas veces el dolor es un umbral que nos conduce a un nivel de obediencia que solamente cuando alguien transiciona por ese precipicio tan complejo es la única forma muchas veces de poder interpretar el verdadero propósito y verdadero designio que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios necesita que podamos entender de que esa es su forma, no la nuestra, de que es con su poder y no con la nuestra, no con el nuestro. Y a veces uno de manera muy romántica dice, sí Señor, sí Señor, sí Señor, pero cuando nos toca vivenciarlo, ciertamente no lo hacemos de esa manera. Estamos insertos en un mundo muy complejo, en un mundo absolutamente bélico, egoísta, inmoral, insolente, que nos falta el respeto, al menos a nosotros, Iglesia de Jesucristo, nos falta el respeto permanentemente. No me preocupa eso porque el mundo es lo que hace, de hecho no puedo esperar otra cosa del mundo más que eso. Lo que me preocupa es la omisión, el silencio cómplice de la Iglesia, que como hablábamos el fin de semana pasado, lejos de entender cuál es su protagonismo para este tiempo, que está relacionado con un protagonismo que Dios implantó y puso en el hombre desde el principio, y sin embargo el ser humano y tristemente la Iglesia de Jesucristo se ha venido en esta necesidad de ayornarse, como le quieren decir, se ha venido transformando en una institucionalidad cómplice. Porque desde el Génesis el Señor nos llamó a ponerle nombres a las cosas. Sin embargo, nosotros, Iglesia de Jesucristo, y lo digo de una manera muy respetuosa, hemos sido, creo yo, que bastante cómplices a la hora de omitir, a la hora de no llamar a las cosas por su nombre. Y muy lejos de eso, hoy en esa necesidad de congraciarnos con todo el mundo, porque claro, tenemos que ir por los perdidos, y tenemos que ir por los que Dios dice que tenemos que ir. Pero a veces nosotros es como que hacemos un esfuerzo absolutamente innecesario en diseños, formas, y voy a ser un poco duro, pero aún a veces uno hace un esfuerzo y énfasis en algunas personas que Dios te dice, tranquilo, déjamelos a mí, no te esfuerces, no gastes tu energía, porque esto requiere otro tipo de trabajo. Y a veces uno, en su buen corazón y en sus muy buenas intenciones, se esfuerza por intentar ayudar y sacar adelante cuando en realidad Dios mismo te dice correte porque te estás metiendo en un trato personal. Y allí lo que termina comenzando como algo bueno termina siendo algo doloroso, porque sencillamente nos estamos involucrando en un trato que no nos corresponde a nosotros. Este es un mundo muy violento, un mundo cada vez más inmoral, que insisto, nos falta el respeto todo el tiempo, y creo que es hora de entender cuál es nuestro rol, nuestra misión en este planeta llamado Tierra, y cómo debemos de conducirnos. Y quiero remontarme a algunas décadas atrás,
porque yo sé que ustedes me ven muy joven, pero ciertamente ya estoy en la década de los 50, yo sé que tengo un rostro muy juvenil, pero no, ya no soy tan joven como antes, ya van 50 primaveras, bueno, 51 para ser preciso. Pero quiero remontarles a una experiencia personal que tuve en el año 1993. Déjenme que me pongo los ojos. De hecho, puntualmente me refiero al 28 de junio de 1993. Francamente, cuando estuve pensando en esto, no es que me haya acordado de memoria de la fecha, sino que lo googleé, porque no me acordaba, obviamente. Pero tiene que ver con una experiencia personal que creo que nos va a ayudar a ser de base para lo que viene. Y yo recuerdo que ¿qué fue lo que les dije? 28 de junio, no veo ni la colonia. 28 de junio de 1993, yo trabajaba en un medio periodístico muy importante. Yo creo que en ese entonces era el más importante del medio, al menos en papel, era sin duda el más importante de aquel entonces. Y yo era bastante joven en el Señor, tenía poco tiempo, creo, y estaba siendo partícipe de esa suerte de euforia por la que todos pasamos y que me parece que es un precioso desafío el recuperarla todos los días. Estaba siendo, y lo digo en buenos términos, prisionero de una pasión absolutamente irremediable. Y yo estaba, no es que no lo esté, pero digamos que era una experiencia distinta, era una suerte de primer amor, y yo entiendo que son parte de las distintas etapas que tiene que ver con la vida y con las distintas relaciones que uno va consiguiendo en la vida. Y yo estaba teniendo un tiempo de enorme fogosidad con nuestro Señor, y recuerdo esa fecha porque me googleé. Pero cuando yo salgo del... No puede ser esa fecha. No importa. Bueno, ¿no? No. ¿Dice que no? Y no. Estás en vivo, pastor. ¿Estoy en vivo? No está en vivo. No está en vivo, no. Ah, bueno, vamos a... ¿Por qué no? Si yo lo googleé. Bueno, no importa, sí. 93, no. ¿No? 2003. Bueno, entonces no le crean a la inteligencia artificial. Da mala información. Da mala información. No se casen con la IA, ¿eh? Ojo al piojo, porque lo saqué de allí. Pero a lo que me refiero tiene que ver con una experiencia personal. Y yo, bueno, no sé si fue esta fecha ahora, pero yo recuerdo que cuando salgo de mi trabajo era de tarde más o menos. No digo noche porque me parece que no era noche. Y cuando salgo, yo absolutamente despistado, desconectado de la realidad del planeta y de lo que estaba pasando en mi amado Uruguay, salgo como quien va papando moscas, ¿verdad? Por la vida, voy transicionando rumbo a mi casa. Yo estaba absolutamente pletórico porque había salido al trabajo y porque era mi hogar. Era realmente un foco de felicidad extrema para mí. Pero de repente cuando salgo, ¿no? Yo trabajaba en la Plaza Cagancha, y cuando, bueno, yo cruzo la plaza, tomo 18 de julio y voy en dirección de mi hogar. Yo vivía en aquel entonces en la Ciudad Vieja, y voy transitando la avenida 18 de julio para después tomar Sarandí, etcétera, etcétera, y de repente comienzo a tomar contacto con un Montevideo, al menos un centro de Montevideo muy festivo, muy colorido, ¿verdad? Muy amplio, muy diverso. Porque de repente, a medida que voy transicionando 18 de julio, voy siendo un poco observador de todo lo que está pasando, ¿verdad? Mucha gente, vestida de manera un poco informal, por no decir rara, a mi muy humilde entender. No es un juicio, es simplemente es algo subjetivo, ¿verdad? Cada uno se viste como quiere. Pero a mi muy humilde entender iban vestidos un poco raros, y
me voy deteniendo un poquito en cada esquina porque me di cuenta de que había una suerte de desfile o algo parecido, y de repente comienzan así a pasar algunos, ¿cómo llamarles? Vehículos, algunos vehículos, ¿verdad? Con gente en música electrónica, con gente vestida de una manera muy diversa. Y por allí tomo conciencia de que, claro, allí después, ¿no? Marcelo, muy avispado, después de casi unas horas de estar ahí viendo eso, Marcelo toma conciencia de que era la primera marcha que se hacía en Montevideo, entiendo que Uruguay, supongo, de la diversidad, que de hecho en aquel entonces ni siquiera se le llamaba diversidad, ya era lisa y llanamente una marcha por la homosexualidad, a favor de la homosexualidad. Y era todo un abanico muy plural de gente. Empiezo a ver carros, ¿verdad? Tipo llamadas, y lo digo de manera muy respetuosa, ¿verdad? Con gente bailando, vestida de una manera poco típica, al menos para mí. Y fruto de esa, entiendo yo, fruto de ese enamoramiento, de ese encandilamiento bien entendido que yo estaba teniendo para con nuestro Señor, me indigno, ¿no? Esa cosa de indignarse, no cuando vos comenzás a ver un diseño que no es divino, sino que bueno, no es divino, ¿no? Intento cuidarme. Ustedes si ven que arranco mal, tírenme algo. Pero yo onda que me indigno. Esto es como, ¿viste? Cuando vos de repente estás viendo, no sé, un ritual, ¿viste? Y te parás en la esquina y empezás y empezás, ¿viste? Y empezás a atar, reprender y echar fuera. Y yo me acuerdo patente, bueno, no me acuerdo la fecha, pero sí me acuerdo patente lo que hice, porque yo tenía una indignación tremenda y me puse a conversar con el señor en la esquina 18 de julio y Julio Herrera y Oves. En ese entonces, en aquella esquina había, no le quiero hacer publicidad, salvo que quiera sumarse a este colectivo, que los combinamos a que puedan hacerlo. Había un McDonald's, precioso lugar allí en el enclave de ese punto tan fantástico de la capital de la capital de Uruguay. Y yo estaba indignado viendo eso, los ojos estaban enchumbados en sangre, orando en lenguas como si yo tuviera el poder, viste, a lo Elías, de que bajara el fuego y cayera sobre esos carros y todos terminaran incinerados. Y Señor, no puede ser, y yo más oraba en lenguas y trataba, claro, de taparme la boca para no quedar como un enajenado, ¿no? Con la boca abierta, hablando en lenguas absolutamente indecibles, en el sentido de que seguramente nadie las iba a poder interpretar.